Benvinguts, encantats. Disculpeu, sí, acabeu de sentir que gravem la sessió. Gravarem la sessió, sabeu que a la pàgina web de la Confederació hi ha un apartat de vídeos i allà teniu moltes de les sessions dels apunts. Per tant, la gravem perquè si algú no ha pogut venir o si voleu recuperar alguna idea, sapigueu que allà ho tindreu. En tot cas, donar-vos la benvinguda. Aquesta és la 6a sessió que fem d'aquest cicle de punts als imperdibles de la Confederació. La veritat que ens fa molta il·lusió l'acollida que ha tingut aquest cicle, que jo diria que just ara, aquest mes d'octubre, fa un any que el vam iniciar. El vam iniciar en aquell moment tan crític, no? Ja érem a l'octubre, és veritat, però el vam iniciar amb ganes de generar aquest espai que és un espai mensual, però que ens treu una mica de la nostra quotidianitat i d'aquest dia a dia tan trepidant que tenim i ens permet parar durant un moment, fer un parèntesis i tractar conjuntament temes que ens permetin reflexionar, millorar i créixer com a sector. Sabeu que aquest cicle, aquestes sessions s'estructuren en una primera part d'exposició d'uns 45 minuts i després amb un torn prou ampli de preguntes i debat, perquè l'interessant també és generar aquesta reflexió compartida. En tot cas, 4 indicacions tècniques, perquè, tot i que ja ho sabeu, intentem tenir el micro apagat mentre es parli una altra persona, sobretot mentre es parli la ponent. Després sí que us demanaríem que a l'apartat de participants us renombreu. Us renombreu posant el vostre nom i el nom de l'entitat d'on veniu, perquè així això ens permet fer una mica de seguiment de la participació. En tot cas, començo ja a presentar aquesta sessió d'avui. Avui comptem amb la presència de la Núria Moreno, que ens parlarà des de Madrid. Faig la introducció en català, però després canviarem automàticament al castellà perquè la Núria no entén la nostra llengua i, per tant, quan ella comenci a parlar, ho farà en castellà i al torn també us demanaria que ens poguéssim comunicar en castellà. La Núria Moreno ens parlarà avui, com deia, des de Madrid, sobre tipus de lideratge i estils de comunicació no verbal. La Núria és consultora, coach, formadora, és reconeguda analista de comportament humà i experta en comunicació no verbal, ajudant, entre altres, a directius i equips humans a transformar el seu lideratge a través de la seva comunicació. Ens parlarà com la comunicació i el lideratge van de la mà. Veurem com s'expressen aquests estils de lideratge a través de la nostra comunicació no verbal, com es corresponen els diferents estils comunicatius amb diferents estils de lideratge i, finalment, podrem també constatar que per poder ser bons líders i bons comunicadors és necessari haver integrat primer en nosaltres mateixos diverses competències que formen part també de la nostra evolució com a espècie. Tot plegat per fer una reflexió conjunta una mica sobre les fortaleses i febleses dels estils de lideratge que puguem tenir també com a tercer sector, atenent també l'especificitat del nostre àmbit i el nostre àmbit d'actuació. Por lo tanto, Núria, en primer lugar, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos encantados de que estés aquí hoy con nosotros y, por lo tanto, adelante y te escuchamos. Pues muchísimas gracias a vosotros, a la Confederación. Estoy encantada de esta jornada, de poder compartir con vosotros lo que yo desde el conocimiento de la comunicación no verbal sé sobre liderazgo y bueno, mi propósito es que os sea muy útil. Lo que os voy a dar es una visión muy clara que tiene que ver mucho con la identidad, con qué nos identificamos y con nuestra naturaleza, para distinguir 4 tipos de liderazgo donde nos podamos situar cada uno de nosotros a nivel personal, tanto como líderes como personas. Porque esto nos da una ubicación desde la cual sabemos qué cosas nos faltan, qué tenemos que integrar y qué sobra, ¿no? Comunicación y liderazgo van juntos de la mano. La comunicación está mostrando qué tiene el líder, qué le falta y qué le sobra. Y todos nosotros somos expertos en comunicación no verbal. Yo creo que muchos de vosotros habréis leído el título y habréis dicho, y esto de los estilos de liderazgo a través de la comunicación no verbal, pues uno dice muchas cosas, dice qué curioso, dice qué raro, qué me van a contar, qué es esto de la comunicación no verbal, ¿no? El lenguaje de los gestos. Bueno, la comunicación no verbal
es nuestra marca personal, es cómo nos expresamos y nos expresamos como somos. Entonces, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la postura, tiene que ver con lo que contengo, tiene que ver con lo que doy, con lo que muestro, con lo que no me muestro, si me pongo de lado, si escondo una mano. Entonces, ¿qué pasa? Que la comunicación no verbal lo está mostrando todo. Por eso nos impone tanto ponernos delante de un público y que se nos vea, porque se va a ver todo y la interferencia que hay entre nuestra comunicación y nuestro público, ya sea un interlocutor, una persona o ya sean muchísimas personas, sea una audiencia de 1000 personas, son nuestros juicios, atención, nuestros juicios sobre nosotros mismos, nuestro sistema de valores. Entonces, cuando salimos a hablar delante de alguien, intentamos que no se vea de una manera inconsciente aquello que no nos gusta, y el público hace un juicio en contra si ve una incoherencia. Y una incoherencia puede ser que una persona tiene un cuerpo muy grande y muy fuerte y una voz demasiado dulce y dice, a mí no me la das. ¿Por qué? Porque somos expertos en comunicación no verbal. Todos hemos aprendido nuestro primer lenguaje desde que nacemos, nuestro primer año de vida, es no verbal. Entonces, las personas, los seres humanos, somos máquinas de... Perdonad, sí, somos máquinas de detectar incoherencias y las leemos rápidamente. A lo mejor lo que ya hemos automatizado son cosas más tipo detalles de si hago así en la nariz, esto significa muy importante o no me gusta. Bueno, hoy la sesión no va a ser sobre gestos, va a ser sobre estilos de liderazgo, porque como os decía, la comunicación es el arte del liderazgo, es la comunicación, o sea, cómo comunicamos está mostrando qué estilo de liderazgo tenemos y esto nos refuerza quiénes somos a un nivel de identidad y vamos a ver estos 4 estilos también desde un ángulo, desde una perspectiva de la evolución de los seres humanos como especie. Entonces, el ser humano evoluciona porque necesita sobrevivir. Y según vamos desarrollando destrezas y competencias, vamos desarrollando más y más, pues cómo comunicamos muestra nuestro nivel de habilidad en cada competencia. Vamos a ir directamente a hacerlo más explícito y a ver cada una de las partes del cerebro que hemos desarrollado con sus funciones y cómo se expresan a un nivel de comunicación, de liderazgo y a un nivel corporal también. Entonces tenemos que el primer cerebro que aparece en la evolución de las especies es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano está en la base del cráneo y ocupa como un 5 o un 10% de nuestro cerebro. Y este cerebro, ¿cuál es la necesidad vital que tiene? La necesidad es sobrevivir. Entonces, las personas, vamos a hablar todo el tiempo de preferencias, porque todos tenemos, todos los cerebros, las funciones y las motivaciones que voy a comentar a continuación. Pero en unas personas se da una preferencia por uno de ellos y eso se ve en su forma de comunicar. Entonces, cuando las personas tienen la preferencia en este cerebro, su comportamiento está regido por el qué. Es funcional. El cerebro reptiliano no entiende ni el pasado ni el futuro, solamente el presente. Entonces todo es ya, todo es rápido, todo es ágil. ¿Cómo se ve esto en el cuerpo? Pues no hay movimiento porque no hay emoción, hay foco. Entonces el foco se ve en la mirada, el foco se ve a la hora de hablar en la concreción, y atención que esto es muy importante, porque para poder impactar tenemos que ser concretos. Tenemos que decir frases breves y cortas, con palabras que tengan mucho contenido. La persona con este estilo de liderazgo, que es el estilo de liderazgo ejecutivo, no da rodeos, no seduce, no manipula, no se contornea, porque cualquier muestra de movimiento es una muestra de vulnerabilidad. Antes en protocolos a los reyes y diplomáticos, reinas, se les decía no te muevas, no muestres movimiento, no muestres quién eres. Cualquier muestra que des es una muestra de vulnerabilidad. Bueno, eso a día de hoy ya no sirve, los estilos de comunicación cambian y cuando vemos a alguien que no se mueve es alguien muy rígido, no nos gusta, lo estamos pasando mal porque hay tensión y hay contención. Entonces, lo que se ve hoy en día es ser nosotros mismos, ser capaces de darnos y de ser quienes somos. Y de hecho en la televisión nos sacan
a todos los políticos en las casas para ver si cocinan, si cómo son en el plano corto, ¿no? No solamente cuál es su ideología y qué van a hacer y cuál es su programa, sino esa persona quién es y cómo es. Bueno, pues ahondando un poco más en este estilo de liderazgo, estas personas son muy competitivas, son muy trabajadoras y tienen mucha fuerza en el cuerpo y especialmente las piernas, los pies están rectos y no hay movimiento en la postura, no hay vaivén, no se balancean. Entonces, están muy arraigados. Esto de que este cerebro está en el presente significa que la persona actúa en el mundo, tiene objetivos realistas, medibles y alcanzables y los cumple. No se pierden ideales porque tiene que sobrevivir, hay que comer y hay que dormir y hay que construir. Entonces, es un liderazgo que también muy materialista, muy de lo tangible, muy de lo que se puede ver. Pero lo que tiene es la capacidad de la práctica y de la concreción y la material, y esto es algo que todos tenemos que tener. El qué, el foco, el objetivo realista, porque además nuestra autoestima y nuestra confianza sube según cumplimos nuestros objetivos. Si nos ponemos objetivos que no son realistas y no llegamos nunca, pues hay un bucle interno que está diciéndote, sabes que no vas a llegar, sabes que no lo vas a cumplir. Entonces, el líder que es de estilo ejecutivo no pierde el tiempo con cosas que no se pueden conseguir, no hace perder el tiempo a los demás, lo que dice lo hace y lo cumple, y tampoco tolera que le hagan perder el tiempo a él. Donde deduce una seducción y algo que no es realista, no lo compra, ¿no? Luego veremos los pros y los contras, porque todos los estilos tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. Y ver los pros y los contras nos va a ayudar a vernos a nosotros, yo cuando caigo en mi negativo, cómo me reubico y cómo me recoloco, ¿no? Para eso que sea un 80-20, un 80 en el positivo, un 20 en el negativo, pero no al revés, ¿no? Porque entonces ya nos vamos a temas patológicos que los vemos en los políticos que gobiernan el mundo hoy en día. Y pondremos ejemplos, bueno, que todos sabemos muy claros. Vamos a avanzar. ¿Qué ocurre a continuación de este cerebro? Pues aparece el animal mamífero y los animales mamíferos somos animales de sangre caliente, es decir, que el tacto ya es muy importante. Ya aparece la emoción. El sistema límbico es el sistema emocional, tiene las 6 emociones básicas de las que habla Paul Ekman. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se rige por el cómo y que para sobrevivir necesita de los demás. Entonces, ¿cuál es la necesidad vital de la persona que su preferencia es el mundo emocional o la competencia psíquica? Pues la necesidad es pertenecer. Es decir, el león en la selva, si no es con su tribu, con su manada, no sobrevive. Esto significa que por muy fuerte que yo sea, necesito de los míos, y un líder con esta preferencia no se va a saltar a su equipo nunca por llegar al objetivo. El otro líder sí, hay que tomar decisiones, hay que ser resolutivo, hay que conseguir el objetivo. Esto fue un tipo de liderazgo también en negativo, autoritario, que hace poco lo podíamos ver y que este tipo de líderes les empezaron a echar las empresas y no lo podían entender porque decían, hago 10 veces más que el resto. Llevo tantos años en la empresa, ¿cómo puede ser? Pues porque los equipos dejaron de seguir. Ahora, o cuidas a tu equipo o no tienes ningún liderazgo, ¿no? Entonces, tenemos que tener los dos, tenemos que tener el foco, la concreción, el objetivo realista, pero también la capacidad del win-win de cuidar a las personas. ¿Cómo es a un nivel de comunicación no verbal? Pues la emoción es todo lo que se mueve. Entonces, esto se ve, por ejemplo, en la voz. La voz del líder con este estilo es una voz cantarina, es una voz suave, es una voz dulce, es una voz que enfatiza, es una cara que se expresa, que tiene expresividad facial de las emociones, que casi puedes leer qué es lo que está pasando por dentro, ¿no? A veces hay una persona callada, una persona hablando y una persona callada, y el que está callado está haciendo así, está expresando todo lo que está, cómo está procesando la información desde su expresividad facial.
Se ve mucho en la cara porque en la cara tenemos los 5 sentidos, entonces, claro, pues si yo hago así o si hago así, son cosas que se ven y están precisamente para comunicar. Lo que comunicamos es qué grado de tensión, de gusto o disgusto tenemos, ¿no? Sobre todo. La comunicación no verbal, si la llevas a su mínima esencia, perdonad, pues es esto. ¿El bebé está a gusto o está a disgusto? ¿Está tensionado o está relajado? ¿No? ¿Está contento o está triste? ¿Se acerca o se distancia? Ítem positivo, me acerco, comunicación. Ítem negativo, me tenso, me distancio, ¿no? Eso sería pues la esencia de la comunicación no verbal. Bueno, desde aquí, este tipo de liderazgo, este tipo de comunicador es un comunicador flexible, tolerante, que sabe adaptarse a diferentes interlocutores, que no va a piñón fijo diciendo así soy yo y tú te adaptas a mí porque soy el jefe, sino que es una persona, un tipo de persona que sabe entender, uy, a María hoy le pasa algo, no le voy a dar esta noticia o voy a tantearla, ¿no? Y sabe modificar su comunicación. Son personas también donde predomina la alegría, predomina la visión positiva del vaso medio lleno, la visión positiva de la vida, y son personas que cohesionan y unen a los demás. Entonces, son personas muy buenas también a la hora de hablar en público o a la hora de difundir, divulgar información, hacer networking, porque les gusta darse a conocer y les gusta conocer a los demás. Entonces no solamente van a ir a los temas concretos de negocio, sino que van a saber si tienes hijos, si le ha pasado algo a tu coche, cuando vuelves a llamar, qué pasó con lo que me contaste, ¿no? Entonces hay un vínculo. Y sin este vínculo no podemos hacer nada los seres humanos, porque la base de todo lo que hacemos juntos es la confianza, y la confianza se basa en que conoces al otro. Y el cerebro detecta automáticamente si tú estás en un vagón del metro y necesitas 1 euro, no se lo vas a pedir a cualquiera, vas a hacer así un escáner y se lo vas a pedir a esas facciones, a esos rasgos faciales, perdón, que tu sistema dice que son conocidos, que te van a dar el sí porque se parecen a mamá o a esta amiga que es muy buena y muy generosa, o porque tiene rasgos redondos y campechanos, y hace esas selecciones. Es decir, el cerebro no le gusta la incertidumbre, al cerebro le gusta ir siempre por la misma ruta, no le hagas trabajar de más, que ya tiene mucho trabajo, ¿no? Entonces el cerebro prefiere siempre lo bueno conocido es mejor. Y por eso, pues, para hacer, sobre todo en culturas latinas, pues para conectarnos los unos con los otros y negociar y crear vínculos a largo plazo, necesitamos conocernos, necesitamos ir poco a poco, ¿no? Y necesitamos vernos. De ahí también la importancia hoy en día de los medios y las redes sociales, de dejarnos ver, de que se nos conozcan y de que se sepa quiénes son, qué hacen. Y esto creo que también es muy importante para el tercer sector social que vamos a llevar. Vamos con el siguiente estilo de liderazgo. Hemos visto 2. El tercer cerebro que aparece es el cerebro neocortical que tenemos los humanos y que contiene hemisferio derecho e izquierdo. Y este cerebro dice, yo lo que necesito es entender, porque este cerebro entiende pasado, presente y también futuro. El límbico, pasado y presente, solo, que no lo he dicho. Pero este cerebro ya ve el futuro, entonces dice, estamos pasando un bache, pero esto ya me ha ocurrido más veces. Pues a futuro puede también que salga del bache, no voy a sufrir en exceso, ¿no? O tengo un éxito y no se desborda con el éxito, pero dice, cuidado, que un éxito no es haber ganado la batalla para nada, esto va para largo. Entonces, ¿qué es lo que hace este cerebro? Aparte de que puede desarrollar estrategias y que le interesa el porqué de las cosas y no está tanto en el placer de la comunicación, de la interacción, de la diversión, porque el cerebro ejecutivo, ¿vale? El líder ejecutivo compensa con más trabajo o con ejercicio físico, porque el cerebro, un reptiliano, se ven unas piernas muy fuertes, muy bien arraigadas. Entonces estas personas siempre hacen deporte. El cerebro emocional se ve en el movimiento, se ve en la flexibilidad, en la agilidad, se mueven manos, se ve en la alegría, ¿vale? Y el cerebro neocortical se ve en que las personas tienen escucha, la fuerza no está en el cuerpo. Pero las personas, su foco es necesito entender, porque el ser humano, para ser bípedo,
y para no depender de los otros necesita analizar el pasado y necesita hacer estructuras, estrategias a futuro. Este cerebro, además, una cosa muy importante que hace es gestionar las emociones. Entonces, las emociones nos llevan para arriba y para abajo de una manera desbocada, ¿no? Sin embargo, a través del pensamiento y a través de la reflexión, lo que hacemos es, ¿tengo miedo? Bueno, voy a buscar información, no será para tanto. Gestionar las emociones, porque las emociones nos quitan muchísima energía. Entonces, ¿cómo habla, cómo se comunica el líder, reflexivo, el líder racional o el líder intelectual, este estilo de líder? Las personas con esta preferencia, necesito pensar, necesito entender, necesito entender el porqué de las cosas, son personas que tienen mucha memoria, son personas que tienen mucho humor y mucha ironía, son personas que tú no les puedes buscar las cosquillas porque ellos tienen como mucha calma y mucha estabilidad emocional, entonces tampoco se van a mover tanto como el líder persuasivo, el líder de personas. Van a ser personas que conectan muy bien con las ideas y que a veces en el discurso las manos van aquí y el discurso, como hay menos movimiento, pues cómo hablan suele ser de una manera más lineal, muy rectilíneo. Cosas buenas que tienen es que se toman su tiempo, tienen tiempo y espacio, ¿vale? El líder ejecutivo habla muy rápido y muy directivo y muy breve. El líder de personas es un dinamizador porque también juega con la emoción, con el movimiento, entonces moviliza a las personas. Y el líder racional nos hace pensar, es más lento, nos da muchísima información. A veces informar no es comunicar. Si le falta la parte emocional, no va a crear la conexión necesaria para crear el vínculo y para crear el movimiento, el cambio de lugar. Y por lo tanto, bueno, pues estos tres estilos de liderazgo, lo que estamos viendo es que tenemos que tener de los tres. Eso sí, tenemos que ser muy leales a nuestra naturaleza. Si tu naturaleza te está pidiendo necesito sobrevivir, necesito relacionarme o necesito entender, tendrás que desarrollarte por ahí, pero siempre desarrollando también las otras competencias. Vamos ahora a que hemos visto las personas, los estilos de liderazgo que se rigen por el qué, los que se rigen por el cómo, los que se rigen por el por qué, y hay un salto evolutivo más que lo da el para qué. Y este os sonará, ¿verdad? Porque el para qué tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la misión, tiene que ver con yo necesito que mi vida tenga sentido. O sea, las personas que se rigen por el para qué son personas que dicen, yo necesito que mi vida tenga sentido. ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién soy? ¿Quién es el ser humano? ¿Y para qué estoy yo aquí? Y la respuesta a este para qué es, pues para que cuando yo ya no esté, esto sea un mundo mejor. Es decir, son personas con una fuerte vocación de servicio. Cuando hablan, dan las manos así, están en dar, y no necesitan tanto trabajar por objetivos, por dinero, por resultados, sino porque esos valores y principios que tienen que estar alineados y tienen que estar en entornos donde se respetan y esos principios son el motor que les mueve a todas las personas que lo comparten, y el objetivo va más allá de mí, ¿no? Como en el liderazgo ejecutivo puede ser muy egocéntrico, yo. Va más allá de yo y los míos, mi familia, lo mío, mi familia, mi empresa, mi país. El propósito es como, esto es por toda la humanidad, esto es por el planeta, esto es por toda la sociedad. Entonces, cuando tenemos esta forma de sentir, lo que tienen estas personas, el para qué es visión a largo plazo. Las cosas no son de hoy para mañana ya rápidas, pan para hoy pero hambre para mañana, sino que las cosas tienen que tener un sentido y el esfuerzo. Entonces son personas muy observadoras,
muy intuitivas, con muchísima visión de conjunto, porque el ser observador lo que te hace es que si el reflexivo era lineal, el observador y la persona profunda y existencial es precisamente profundo, o sea, va al fondo de las cosas y en el fondo de las cosas están los valores, la ética y los principios. Entonces, lo que hace el líder social o el líder transformacional es que es capaz de tener eso presente, porque el foco está ahí, qué es lo que importa, qué es lo verdaderamente importante y sacarlo a la superficie. Entonces, estas personas, claro, el líder transformacional, ¿qué es? Pues sois agentes de cambio, personas con un don en la comunicación, porque si bien unos dinamizan y otros te hacen reflexionar, el líder transformacional es un elevador de conciencia, toca la conciencia humana. Os voy a poner un ejemplo de una persona que no era un líder transformacional, pero que tuvo que dar un salto y tocar la conciencia y los corazones de las personas desde el para qué. Y esta persona es Jacques Cousteau, Yves Jacques Cousteau, ¿no? No sé si habréis visto la película, hay una película que os recomiendo sobre su vida. Y bueno, pues él conseguía que el dinero para hacer las expediciones y mostrarnos los fondos marinos, pues por las empresas de comunicación y de televisión, las agencias de televisión, él lo vendió de una manera muy romántica como voy a llevar el mundo submarino a los salones, a las televisiones, a las casas de todo el mundo y os vais a enamorar, decía. O sea, que él estaba desde el líder persuasivo, ¿no? Desde la emoción, diciendo, os va a encantar, os voy a enamorar. Pero llega un momento en que su contable le llama y le dice, estamos bancarrota, no tenemos nada de dinero y ya nadie nos da dinero. Y entonces se va con su hijo Philip a dar charlas multitudinarias y a contar los peligros de qué es lo que va a ocurrir si no hacemos nada por nuestro planeta. Y qué es lo que está ocurriendo con las cazas de ballenas, con las matanzas, con el deshielo de los cascos polares, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que pocos días más tarde, y en esa época que no había Bizum, pues vuelven a tener suficiente dinero para hacer expediciones, porque son las personas de su bolsillo quienes han puesto el dinero porque les ha tocado el que, aparte del corazón, la conciencia. Entonces, ¿a dónde se va él? Al propósito y al para qué, y a algo superior que nos afecta a todos. Otro ejemplo de otra persona que encuentra el sentido y la palanca de cambio siempre para sobrevivir, como veis, es por ejemplo María Belón. María Belón es esta mujer que sufrió el tsunami en Tailandia, creo que fue en el año 2010 o algo así. Y bueno, hay una película, La Misión, sobre cómo esta familia todos se separan y finalmente se encuentran, ¿no? Entonces se hizo una película sobre este caso y ella lo que cuenta, porque ella empezó después a dar charlas motivacionales y existenciales, realmente. Y entonces lo que cuenta es que ella se quedó mucho tiempo anclada en el por qué, el por qué, el por qué. Ella no paraba de preguntarse el por qué. Y os vais a preguntar el por qué de qué. Pues ella se preguntaba el por qué de por qué estoy viva yo y ellos no. Cuando hay una pulsión, la vida es, estamos en la vida o no estamos, vida y muerte, ¿no? Tenemos este ciclo a nivel diario. Ahora estamos en acción, por la noche nos acostamos, no sabremos qué pasará mañana. Y la pulsión de vida o muerte, cuando ocurre una catástrofe y la pulsión de muerte es muy fuerte, el sentido de pertenencia humano es tan fuerte que si tú no te mueres, tú tienes un gran trauma preguntándote por qué ellos sí se han muerto y yo no. Entonces ella lo que se preguntaba es ¿por qué yo sigo viva? Porque tu necesidad es la de haberte ido con todos. Bueno, entonces su hijo de 5 años le dice, mamá, ya te has preguntado muchas veces por qué. Dice, ¿por qué no te preguntas mejor el para qué? Y a partir de este momento, bueno, que este niño luego creo que estudió filosofía, no es de extrañar, a partir de este momento María Belón encuentra el sentido de todo.
y dice, pues desde el para qué cambia completamente su actitud y cambia completamente su objetivo y es capaz de salir de donde estaba ella en bucle para ponerse en el mundo de la acción desde la misión, desde el propósito y desde el para qué. Fijaros si es importante el para qué. Yo creo que no existiría una sola persona en el mundo que se quitara la vida si consiguieras dar sentido a través del servicio a los demás. Todas estas personas que comunican desde el para qué y actúan desde el para qué tienen una motivación muy fuerte. La fuerza no está en las piernas, la fuerza es mental y es a largo plazo. Y el arraigo es desde algo muy profundo dentro de las personas. Entonces, la fe, la confianza son valores, son intangibles, igual que el líder ejecutivo era todo tiene que ser que yo lo pueda ver, oler y tocar, pues el líder transformacional dice no, porque yo tengo algo en mi interior que sé que desde esta actitud llega. Os voy a contar otro ejemplo que me ha pasado hace muy poquito y que me ha impactado. Y es que he ido a dar una clase un training de comunicación a presentadores de informativos a una televisión de una autonomía en España. Y pues había una chica, yo ya había estudiado a todas las personas cómo comunicaban y había una chica que me había llamado mucho la atención cómo comunicaba y cuando estamos en el training me dice, yo es que siento muchísimo respeto por el espectador. Entonces yo cuando voy a dar, ella lo que hacía era que daba el parte meteorológico. Y yo cuando salgo, pues la verdad es que lo hago con mucho cariño, dice, porque yo pienso que puede haber una persona que esté sola en su casa y que esté triste. Y a mí esto me dejó 3 días. Que la persona que da el informativo sobre el tiempo esté pensando que solo con poner cariño en cómo lo hace puede llegar a un espectador para que esa persona se sienta mejor. Y lo cierto es que las personas con esta característica saben que eso llega. Muchas veces para hablar en público o para preparar un discurso pensamos en nuestro mensaje y no pensamos en la actitud de cómo queremos que llegue y de cómo queremos hacer sentir a las personas. Y las personas, el líder de preferencia transformacional del liderazgo social, sí que tienen estabilidad porque lo tienen ya incorporado a dónde quieren llegar y desde dónde. Entonces, su estilo de comunicación es sensibilización. Son capaces de sensibilizar a las personas, de tocar las conciencias de las personas. Y por eso, en vuestra labor, y a lo mejor yo me confundo, pero creo que la función, esto lo podemos debatir más tarde en el espacio que tenemos para debatir, es muy importante divulgar y difundir y el recurso del don de la palabra y la fuerza de la palabra, de lo que digo, de cómo lo digo, de cómo enfatizo, de cómo si un partido político saca una mentira gigante como la de los menas, cómo eso, como si fuera Aikido, yo cojo y automáticamente todo el mundo va a acudir a mi fundación, a mi asociación, a mi empresa, donde le vamos a dar la información o vamos a estar en los medios o en las redes sociales dando la información de esto y coger esto como una fuerza que viene en contra, pero se convierte en positivo, porque automáticamente lo utilizo para que todo el mundo sepa cuál es esta realidad de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, son cosas quizá un poco delicadas de tratar sin un conocimiento, que yo no tengo el conocimiento real del contexto de estas cosas, pero igual que Jacques Cousteau, y no hay empresa que quiera estar en el mundo hoy y que no vaya a estar en las redes sociales o en los medios. Y si los medios quieren carnaza y no les interesan estos temas, hay que encontrar esos medios o hay que crearlos, pero una labor importante es para crear conciencia y para tocar las conciencias y para sensibilizar, es la comunicación, la divulgación y la exposición. Porque, claro, cuando somos agentes de cambio, dices, vale, el primer paso es ser el cambio que quieres ver en el mundo, o sea, que lo integras en ti, ¿no? Pero el siguiente paso es que si las personas no hacen un pequeño cambio en su forma de pensar y de actuar, pues no transformamos empresas dando formación a la cúpula directiva, a los dirigentes, no. Hay que estudiar cuál es la cultura cuando trabajamos transformación cultural de las empresas,
tenemos que estudiar cuáles son esas culturas, cuáles son los puntos calientes, qué es lo que no funciona, qué falla en la comunicación entre las personas. ¿Se dan la información? ¿Hay prepotencia? ¿Hay superioridad? ¿Hay autoritarismo? ¿Se ve a las personas? ¿Se cuida el talento? Hay un estilo de comunicación, de liderazgo que se lleva a las empresas, que es el liderazgo por misiones. Y el liderazgo por misiones cuida a la persona, pero no solo en el sentido de que la persona se sienta vista y de tratarla bien, sino que cuidan, podríamos decir, el alma de las personas, porque hay empresas, existen empresas hoy en día, que cuando viene un empleado nuevo, tiene 6 meses para que esta persona comunique cuál es su talento. O sea, se preocupa por el propósito, el para qué, la misión y el talento de esta persona. O sea, tú en el mundo, ¿para qué estás? Que la persona reflexione sobre esto. Fijaros si la mirada es de me interesa saber quién eres, que la persona tiene esta tarea. Y luego, cuando lo escribe o lo da a conocer, son los compañeros, no los jefes, sino las personas con las que está día a día, las que le dan el feedback. Ah, pues yo no te veo en esto, te veo más en esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este liderazgo por misiones, pues tiene resultados luego económicos, porque cuando tú cuidas a la gente muy bien, la gente tiene un nivel de compromiso más alto. Y yo que trabajo como coach, pues siempre un tema importantísimo que sale siempre es el de valgo o no valgo, me siento visto o no me siento visto, ¿no? Entonces las personas necesitamos sentirnos vistas. Y cuando solamente eres un número o una función o un rol, no encontramos el sentido de nuestros trabajos o de nuestro propósito, y entonces el trabajo es una mera función para pagar la hipoteca y te tienes que conformar con eso. Pero claro, así se anula el talento, ¿no? Porque el talento tiene que ver con el deseo, y el deseo del ser es el de manifestarse, de crecer en su potencialidad. Entonces, cuando tú vas apagando el deseo porque son lentejas y esto es lo que hay, te desconectas de lo que está ahí pujando por salir. Es lo contrario a lo que se hace en la dirección por misiones, ¿no? Oye, ¿qué es lo que puja dentro de ti por salir? ¿No? Por manifestarse ahora. Y según vamos evolucionando, vamos viendo que vamos también cambiando y necesitamos cosas nuevas, ¿no? Para que tenga sentido nuestra existencia. Bueno, os voy a poner un vídeo ahora, no sé cómo vamos de tiempo, creo que quedan unos minutitos, ¿no? Todavía. Os voy a poner, bueno, un cuadro con estos estilos de liderazgo, con sus pros y sus contras. A ver, voy a compartir. ¿Lo veis, verdad? Bueno, aquí tenemos este cuadro y como veis, pues tenemos liderazgo ejecutivo, persuasivo, liderazgo de personas, liderazgo reflexivo o intelectual y el liderazgo social o transformacional. ¿Cómo son en positivo? Vamos a hacer un resumen de lo que ya hemos dicho. El liderazgo ejecutivo tiene foco, tiene confianza, es eficaz y es rápido. Sin embargo, fijaros, esto que son cualidades se pueden convertir al mismo tiempo en defectos, porque una persona excesivamente rápida y que exige esa rapidez de todo el mundo, lo que genera es estrés, muchísimos errores, pasan a ser dominantes, invaden, imponen. Entonces esto es ser humano, tenemos como una moneda, cara y cruz, nuestra parte de luz, nuestra parte de sombra, evolucionamos por polaridades, con lo cual sí o sí para evolucionar tenemos que caer en nuestra sombra y verla y ver los desastres que causa. Pero lo suyo es que sepamos salir de ahí, ¿no? Y que no permanezcamos ahí. Y sobre todo que lo conozcamos, porque si no lo conocemos, podemos estar atrapados y ser la sombra la que nos domina, ¿no? Entonces, el líder persuasivo tiene la capacidad de la conexión, de la tolerancia, del win-win, del trabajo en equipo. Si le falta foco, va a ser disperso. Entonces, va a conseguir las cosas manipulando por la simpatía. Como soy muy simpático, simpática, enseguida sonrío, digo algo y consigo lo que quiero, pero la autoestima y la confianza no se llenan, ni la propia ni la del otro.
Entonces, al final es una persona que se va a quejar, que no va a estar realizada, que se va a comparar y que va a ir a la manipulación. El estilo de liderazgo reflexivo tiene mucho tiempo y mucho espacio, entonces no corre. Si tú tienes un problema, vas a hablar con él, no tiene tiempo, pero te escucha. Eso ya es la mitad del trabajo solucionado, ¿no? Y luego tienen mucho equilibrio emocional. Entonces tú les pinchas y ellos no sienten nada. ¿Cuál es el problema? Cuando se van tanto a la cabeza que dejan de sentir, dejan de interesarse por las cosas banales de las personas, por cómo están, por cómo se sienten, eso no es importante, lo que importa es el mundo de las ideas. Y entonces se van a un lugar tan en el mundo de las ideas que no tienen los pies en la tierra, en el aquí y el ahora, unos pies bien posicionados, es un liderazgo ejecutivo bien establecido, y son personas que actúan en el mundo. El reflexivo, cuando se va a este mundo y pierde el foco en los objetivos reales y en la conexión con las personas reales, pues normalmente va cabizbajo, hombros bajos, la cabeza así, todo le queda grande y solo quiere estar en el mundo donde tiene paz, estructura, que es el mundo mental, el mundo de las ideas, de los libros, incluso se hace elitista, se hace prepotente. Entonces, todos tienen un gran peligro, cada uno de ellos. Uno se puede convertir en un manipulador, otro se puede convertir en un ególatra o serlo momentáneamente. Otro puede ser muy prepotente y muy elitista y no escucha, tiene la gran capacidad de la escucha. El líder reflexivo, sin embargo, si no estás a su nivel, no escuchas y tampoco es capaz de ponerse a todos los niveles. Un buen líder y un buen comunicador tiene que tener de todo. Entonces, eres capaz de concretar, eres capaz de ponerte al nivel de todas las personas de la audiencia y no solo a un nivel tan elevado que nadie te entienda. Tienes que tener lo anterior, o sea, ser un estilo de liderazgo no significa que estés más evolucionado que otro. Cada persona desde su naturaleza está bien si tal y como está en positivo. Una persona que su naturaleza es líder de personas, pero le han dicho que en la vida hay que hacer y vive desde el hacer, está trabajando el triple. Porque desde su naturaleza conseguiría las cosas más fácilmente. Y desde el hacer, a veces nos convertimos en el ratón que está en la rueda y solamente corre, pero no llega a ningún sitio, ¿no? Y eso es lo que ve el líder transformacional. El líder transformacional tiene una capacidad de análisis inmediata. No necesita leer 1000 libros, toda la bibliografía, porque esa capacidad de observación y esa capacidad de intuición y esa capacidad, esa visión de conjunto hace que lo pueda integrar todo y automáticamente ir a la esencia de las cosas, esa profundidad. ¿Y qué es lo que le ocurre en negativo? Pues que son muy perfeccionistas, el mundo está muy mal, todo está muy mal. Como ven más que los demás y tienen más conciencia, se sienten superiores, pero luego se sienten inferiores porque los demás no lo reconocen, ¿no? Porque unos están actuando en el mundo, otros están pasándoselos bien y ellos están sufriendo, porque parálisis por análisis, analizan tanto, que a veces profundizar tanto es una losa. Desde ahí no puedes actuar. Actuar es ágil. Entonces hay que coger la agilidad del ejecutivo, la flexibilidad del persuasivo, hay que hacerse amigo de la palabra business y hay que hacerse amigo de la palabra banal y superficial, que todo tiene una función y todo tiene un sentido. Y vernos cuando estamos ahí, ¿no? En esa parte que no nos gusta. Bueno, esto sería un cuadro que lo que nos pide es que lo integremos todo, que practiquemos la concreción, la flexibilidad, la reflexión y el tocar los valores. Y a ver, no me pasa. Como malabaristas deberíamos jugar con estos 4 focos: objetivos, personas, ideas y valores. Y saber que evolucionamos. Os iba a poner un vídeo, pero estamos justo al límite del tiempo. Entonces hay un vídeo, un TED Talk de Hans Rosling, que basado en voy a dejar de compartir. Núria, si quieres ponlo, ¿eh?
Sí, vale, bueno, Sí, dura un minuto o dos. Esto es sí, para sí, que claro que sí. mantengamos siempre la confianza de que realmente estamos evolucionando todo el tiempo. Ahora mismo la pandemia nos ha puesto en una situación que lo del VUCA, lo de la volatilidad y la incertidumbre del VUCA ha pasado a ser un chiste. Porque la pandemia ahora ya esto es surfear constantemente sin tener coordenadas de qué va a pasar ni de todo lo que estoy oyendo, cuál es la verdad y a dónde me agarro. No, ahora la cosa va de saber surfear y sobrevivir con el cambio constante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que decíamos durante el confinamiento, algunos decíamos, no, vamos a ser mejores, vamos a ser mejores. Y otros decían, no, los seres humanos somos terribles, no vamos a ser mejores, mira cómo está el mundo, ¿cómo puedes decir que vamos a ser mejores? Bueno, dentro de la ola no se ve el avance, tenemos que mirar con una lupa de mínimo 50 años para ver el resultado de todo lo que estamos haciendo. Pero ayer tuve una conversación de alguien que contó que de pequeño le sacaban la muela con alicate. Y yo siempre cuando cuentan estas cosas que se oyen más a menudo de lo que pensamos, yo siempre digo, y luego dicen que no evolucionamos. Luego dicen que no evolucionamos, ¿no? Entonces, vamos a poner este vídeo porque Hans Rosling dice, hace un estudio con chimpancés y con sus estudiantes y aciertan más los chimpancés por casualidad que los estudiantes. ¿Por qué? Porque a un nivel mental somos muy lentos en ver los cambios. Entonces, seguimos pensando, según él dice, en países pobres, países ricos, Occidente, Oriente, y según él, y nos lo demuestra, y os lo voy a poner solamente en 2 minutos, pero si os interesa veros el TikTok completo, hay un libro también que lo cuenta muy, muy bien y que es muy interesante, que se llama Factfulness, y cuenta cómo hemos evolucionado en los últimos 70 años y cómo ya, cómo pensamos sobre el mundo configura también cómo nos sentimos y es completamente erróneo cómo pensamos de la realidad. Entonces, que no perdamos, esto es simplemente para que no perdamos nunca de vista que lo que estamos haciendo importa, que igual que la chica que presenta el telediario pensando que alguien puede estar solo y que ese cariño le puede llegar, eso llega, y que al final la masa crítica que realiza el cambio tiene que ser muy poquito, es un 20% para que eso tenga un efecto de progreso. Entonces, aunque todo el tiempo estemos regidos por nuestros filtros personales y lo que veamos a nuestro alrededor sea ruido, cosas disonantes, esas interferencias van a estar siempre, porque así es la humanidad, existe todo. Todo existe, todo está ahí, todos los niveles de frecuencia están. Pero eso no quiere decir que no avancemos, ¿no? Entonces, creo que el líder transformacional nunca puede perder esto de vista, porque precisamente si quiere arreglar cosas es porque ve muchas cosas que están mal, que no puede tolerar que estén mal, que es una persona muy perfeccionista y con mucha fuerza de cambio, de mejora, pero tiene que tener siempre presente que realmente eso tiene un resultado y sirve, aunque esas metas también tengan que tener esa parte del liderazgo ejecutivo, ¿no? Que sean realistas y que no sean frustrantes. Bueno, voy a poner el vídeo, que lo tengo aquí. Oh. Vale, allá va. Family. So this is what I could display here. I put fertility rate here, number of children per woman, 1, 2, 3, 4, up to about 8 children per woman. We have very good data since 1962, 1960 about, on the size of families in all countries. The error margin is narrow. Here I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years. And 1962, there was really a group of countries here that was industrialized countries, and they had small families and long lives. And these were the developing countries. They had large families and they had relatively short lives. Now, what has happened since 1962? We want to see the change. Are the students right? It's still 2 types of countries? Or have these developing countries got smaller families and they live here? Or have they got longer lives and live up there? Let's see. We stop the world. And this is all UN statistic that has been available. Here we go. Can you see there? It's China. They're moving against better health. They're improving there. All the green Latin American countries, they are moving towards smaller families. The yellow
ones here are the Arabic countries, and they get larger families, but longer lives, but not larger families. The Africans are the green down here, they still remain here. This is India. Indonesia is moving on pretty fast. And in the 80s here, you have Bangladesh still among the African countries there, but now Bangladesh, it's a miracle that happens in the 80s. The imams start to promote family planning, and they move up into that corner. And in 90s, we have the terrible HIV epidemic that takes down the life expectancy of the African countries, and all the rest of the world moves up into the corner where we have long lives and small family, and we have a completely new world. Bueno, esto es un análisis que hace teniendo 2 baremos, pero a lo largo del vídeo y del libro hace muchos más, y es muy, muy interesante ver cómo nos quedamos muy atrás en el tiempo en nuestra percepción de cómo es el mundo, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, simplemente que espero ahora lo podemos debatir, que os hayáis visto en alguno de estos 4 estilos. A veces esta información hace que te veas en todos a la vez. Normalmente ves a gente muy claramente en cada uno de los 4. El resumen es que tenemos que tener la competencia práctica, la emocional, la reflexiva y también la social, la transformacional, para ser buenos líderes, para poder comunicar en coherencia con quienes somos. Y que también tenemos que estudiar cuál es el objeto de cambio. O sea, cuando hacemos transformación de las culturas empresariales, se analizan, se hacen test, se miran cómo es esa empresa, cuál es la cultura de esa empresa, y se trabaja con las personas. Entonces, ¿cómo es España? ¿Cómo es la sociedad? Porque un agente transformacional es un elevador de conciencia, es un inspirador, es alguien que va a tocar fibras muy sensibles que nos atañen a todos a nivel común. Entonces, hay que actuar sobre la estructura mental de las personas, ¿no? Hay un estudio que dice que en España 3 de cada 4 personas quieren ser funcionarios. Pues eso es porque se nos ha dicho sobrevivir, tener una vida buena, safe, segura, tranquila, pues la vía del funcionario. Cuando quieres ser emprendedor, los primeros que se te ponen en contra es tu familia, no seas un kamikaze. ¿No? En Estados Unidos, 3 de cada 4 personas quieren ser emprendedores. Claro, la sociedad ya fomenta que tú generes riqueza y autoempleo. Entonces, ¿qué ocurre en España? ¿Esto sigue siendo así? ¿Hay necesidad de ser? ¿Qué nos aporta esto y qué nos resta? Bueno, es por poner un ejemplo, ¿no? Pero es importante saber cómo somos. ¿Somos envidiosos? Cuando alguien gana bien, o sea, primero te da pena, pero luego cuando le da bien te da envidia porque está libre. ¿Qué pasa con los españoles? ¿Tenemos conciencia social de ayuda al otro? Cuando un compañero, me contaba un amigo, ¿no? Que un compañero se fue a un país en África y empezó a pedir dinero y bueno, pues la respuesta hasta ahora en Holanda fue muy positiva y pudieron construir colegios y cosas porque la gente aportó ese dinero, ¿no? A esa causa. Estas son cosas que se educan, que están en las casas, en las familias, en los colegios o que no están. Entonces tú te sientes que tienes que aportar porque está en la cultura o porque no está. Entonces lo de que en la cultura esté el bien común es importante para mí, pues ha salido ahora en el COVID. Todo el tiempo hemos dicho, esto es cosa de todos, esto no es mío. Aquí vas tú a contarle a nadie si estás bien o estás mal, si hay gente que lo estaba pasando 1000 millones de veces peor. Decías, esto es un chiste, mejor me lo callo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que es mucho más fuerte y que tiene mucha más importancia que tú mirarte el ombligo en ese momento, ¿no? Entonces, durante este parto que hemos hecho, ese confinamiento, hay cosas que la vida misma te aprieta para que hagamos el cambio. La mirada ha sido en lo común, los resultados dentro de la ola ya sabemos que no los vemos, pero eso tiene que tener algún efecto. Y esa mirada es la que nos hace que podamos desarrollarnos, hacer sociedades más colaborativas, más comprometidas, donde eso esté claro que es lo principal, ¿no?
y eso tiene que ser en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en todas partes, para que esto que estáis plantando vosotros pueda crecer, ¿no? Entonces creo que ahí hay una labor fuerte por hacer y que seguro que hacéis. Desde aquí un poco mi visión, que no es, yo no trabajo en este sector, entonces toda esta parte de cómo es España me ha interesado mucho y he estado llamando a algunas personas para que me dieran también sus opiniones, pero claro, no es ningún estudio de Harvard. Pero me parece interesante por lo menos comentarlo. Y bueno, hasta aquí, ya no me extiendo más. Nuria, mil gracias, de verdad, muy interesante. Yo creo que nos has abierto, ¿no? Dar muchas ideas. En todo caso, claro, reflexionando, lo interesante sería tener un poco de todo, ¿no? Es decir, sí que se presupone, ¿no?, que en el sector social el tipo de liderazgo quizás el más preferente, ¿no?, sería el transformacional, ¿no?, porque trabajamos en base a una misión, ¿no?, y a una perspectiva de mejora, de consecución de derechos sociales, etcétera. Pero es verdad que solo esto no basta, ¿no? O sea, quizás, y nada, a ver, ¿quién se anima a empezar un poco, o preguntas, reflexiones, comentarios? Si queréis podéis levantar la mano a través de la herramienta. ¿Alguien se anima? Sí, bueno, yo sí que voy a comentar una cosa. Manel, adelante. Sí. En primer lugar, bueno, muchas gracias porque me ha gustado mucho la presentación. Yo quería preguntar quién es, como si dijéramos, el ideólogo o el teórico que ha establecido estos 4 marcos de liderazgo, esta taxonomía de cuatro tipos de liderazgo. No hay una persona en sí. Esta teoría se basa en la evolución del cerebro, en la neurociencia, ¿Vale? pero lo podríamos ver también a través de las emociones, porque hay 6 emociones básicas y a cada uno de estos les corresponde una emoción. Y luego también está el temperamento, por eso tiene tanto que ver con la personalidad. Y fíjate, si me preguntas por la teoría del temperamento, pues empieza con los presocráticos y eso va evolucionando a lo largo de la historia y cada psicólogo y cada estudioso añade algo más. Las 6 emociones básicas, perdona, ¿cuáles son? Las 6 emociones básicas son, la primera es el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, el asco y desprecio, aunque el desprecio ya no lo consideran como una básica, y la tristeza. Son las emociones que vivimos en nuestros primeros 6 meses de vida. Estas son las emociones según las entiende Paul Ekman, ¿vale? Paul Ekman, a día de hoy la comunidad científica le considera pues que este cuadro que ha hecho de entender las emociones es el más válido. ¿Por qué? Porque cada estudioso que estudia las emociones es tan complejo que hay personas que te dicen que el amor es una emoción, pues Paul Ekman no. El amor no es una emoción, es un proceso mucho más elaborado, ¿no? Entonces, él habla de emociones básicas y luego habla de emociones secundarias. Entonces, el pánico ya es diferente al miedo. Hay una página web donde tienen todo esto porque el Dalai Lama y Paul Ekman son amigos y quedan para charlar y han escrito un libro y el Dalai Lama le pidió que hiciera un proyecto porque piensa que entender que el ser humano entienda las emociones básicas ayuda a contribuir a un mundo de mayor armonía y mayor paz. Es decir, todos los estudiosos, tanto a nivel espiritual como científico, de las emociones, de quiénes somos, de la identidad, de la personalidad, se basan en que el autoconocimiento es lo que nos permite mejorar como especie. Saber quiénes somos y saber nuestros pros y nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y lo hacen por este motivo. Entonces le encarga un proyecto a Paul Ekman y contrata a una serie de científicos, hacen una serie de estudios rigurosos y tienen esta web que creo que se llama Atlas, lo tengo que mirar, se me ha olvidado cómo se llama la web. Atlas de emociones, bueno, si ponéis Paul Ekman, Atlas, y si no os lo puedo pasar a lo mejor en el... Sí, si no, Nuria nos lo pasas y lo mandamos a todos los asistentes. Has dicho, perdona, por recordar, miedo, ira, alegría, sorpresa,
Miedo, ira, desprecio alegría, sorpresa, asco y desprecio y tristeza. Vale, Entonces, vale. Paul Ekman también colaboró en la película de Upside Down, del revés, se llama así, ¿no? Upside Down. Bueno, del revés en español, donde también cuenta cómo funcionan estas emociones. ¿Y cuál corresponde con el liderazgo ejecutivo? El miedo y la ira. ¿Vale? Fijaros lo que hace Donald Trump desde ahí, ¿no? Donald Trump sería un ejemplo en negativo, únicamente directivo, proteccionista, que da seguridad, pero que consigue los votos a través del miedo, ¿no? Las personas están en el miedo de sobrevivir, yo quiero mantener mi trabajo, yo quiero una vida segura. ¿A quién me da esto? Pues Donald Trump dice, yo te lo doy, tranquilo, conmigo no vas a tener miedo, pero creando el miedo. Luego la alegría es el líder de las personas. ¿Qué quiere decir que esta emoción corresponde con este liderazgo? Que todos tenemos una emoción preferente. Entonces, la tristeza es la emoción del líder transformacional. Eso no quiere decir que sea un triste, es que las emociones, yo les pongo otros nombres porque también les tenemos atribuidos juicios. Entonces, el temperamento melancólico y la emoción de la tristeza es como que no la queremos ni ver, ni en pintura, ¿no? Pero en la película de Del Revés, la tristeza es la que hace que la niña vuelva a casa y encuentre su camino, porque cuando nos pasa algo y tenemos la tendencia a irnos a la alegría y a la distracción, no resolvemos. Es decir, los lutos, las pérdidas, las penas, la soledad y el camino en solitario, un momento de la vida, tienen una función. Y si lo evitamos el dolor todo el tiempo, no nos encontramos. Estamos en una nebulosa alrededor de nosotros mismos y necesitamos arraigarnos y encontrarnos. Necesitamos coger la fuerza de haber pasado por ahí a través de la tristeza que te lleva a casa, ¿no? Entonces es súper importante cada una de las emociones, pero claro, todos tenemos de todo. Todos tenemos de todo. Una cosa es la preferencia, todos tenemos de todo, pero a nivel del estilo de liderazgo, si una persona es muy reflexiva, pero es muy lineal, no puede comunicar, informa. Pero el cerebro cuando ve una línea recta, lo primero que hace es que desconecta. Dice, uff, aquí viene una línea recta. Aquí me voy yo a mi bucle de pensamientos que todos los días dicen que tenemos 70.000 pensamientos repetitivos. Menudo gasto de energía y de tiempo. Y claro, la vida se nos repite lo mismo, ¿no? Porque claro, estamos todo el rato ahí. Entonces, cuando viene una línea recta, entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tú no le puedes decir, oye, sé un poco más cantarín, ¿no? Esa persona como es, tiene que empezar a hacer cosas en su vida que le hagan conectar con la emoción y tiene que practicar la concreción, ya sea leyendo, escribiendo, resumiendo, diciendo algo en 3 palabras. Y, perdona, ¿qué emoción tiene el líder racional? El racional, la emoción es muy fea. La emoción se llama el asco. El asco significa esto no me lo puedo tragar. Entonces, el líder racional ha ido un paso más, ¿no?, de la persona que compensa su vida con las pasiones y con los placeres, ¿no? Porque el líder ejecutivo es workaholic y el líder de personas es un alegre, lo que le gusta es la fiesta. Entonces, ¿qué le gusta? Comer bien, salir, comunicar, estar todo el día en las redes sociales, conectar personas, tener la vida muy llena, ¿no? ¿Qué ocurre con el líder racional? El líder racional dice, esto no me sirve, a mí esto no me llena, yo necesito entender, necesito pensar. Y eso hace que te hagas un doctorado y que te pases los fines de semana en tu casa digiriendo, procesando y elaborando y creando a un nivel muy racional, muy de ideas. Y la emoción es del asco, que es esta. Hacemos así con la boca. Lo que hace el niño pequeño cuando la mamá le da la comida y no le gusta la comida es tapar la nariz con los... Hace así. Es que fea. Entonces, esa es la microexpresión y el desprecio es para un lado, ¿no? Entonces, subes una parte del labio o los dos o una parte. Y es la microexpresión de que la mamá ha dicho, mira, esto no lo puedes hacer, esto no está bien poner esa cara. Entonces el niño aprende a ser diplomático, tú no le puedes decir a alguien, oye, qué mal vestido vas, no me gustas nada. No, aprendes a ser diplomático, aprendes a no mostrar tus emociones, pero ¿qué ocurre? Que las emociones salen. Entonces, ¿qué es lo que sale? La microexpresión, porque la emoción ha salido y la has frenado.
pero la emoción ha salido. Tú vas a comprarte una impresora y mareas al de la tienda y cuando te vas no te la llevas y te hace la microexpresión. Cuando aprendes a verlas, las ves siempre. Hay un antes y un después de un curso de microexpresiones y si no, no las ves, pero el de la tienda te ha subido el labio hasta aquí, como diciendo, pues llevo aquí 2 horas y no te llevas la impresora. Entonces, es la emoción del asco de tengo que sacrificarme, tengo que esforzarme, tengo que ir a más. Y si no hago eso, no estoy feliz conmigo mismo, porque lo que le da felicidad al racional es esa superación. En el caso del ejecutivo, la superación es o por trabajo o física. Se va al Everest y pones su vida a prueba. ¿Qué capacidad de resistencia tengo? Estás poniendo a prueba tu capacidad de sobrevivir a nivel físico y mental, por supuesto, ¿no? De resistencia, de resiliencia. Pero estás jugando ¿con qué? Con el asunto de los seres humanos, con la vida y la muerte. Pues para el racional, lo físico no le interesa. Al racional lo que le interesa es lo mental, entender, saber. Pero eso no siempre les hace sabios, porque no siempre conectan con lo profundo, con los valores. Entonces, a veces tienen datos y te cuentan la historia entera, pero luego les presentas un caso y no saben ver, no saben distinguir a nivel de conciencia lo que sirve de lo que no sirve. Saben contar la historia, muchos datos. Entonces, también tiene que tener del transformacional para saber sintetizar e ir a lo esencial. A la hora de comunicar, un político o un líder transformacional tendrá que argumentar y tendrá que ser ejecutivo y dar 4 datos contundentes. Yo os pondría ahora 20 vídeos para que viéramos 20 casos. Y tendrá que saber conectar y al final tendrá que sensibilizar. Y eso lo hará con una retórica, con una fineza en las palabras que utiliza, con una capacidad de reflexión, con una coherencia interna que tiene el líder transformacional cuando está bien, porque sabéis que se puede ir al otro lado también, ¿eh? Y entonces no está bien. Perdona, otra pregunta. Es que antes has dicho, si le falta la parte emocional no va a crear el vínculo. ¿Esto de qué liderazgo es? Porque es que has pasado antes del racional al transformacional así muy rápido y me he perdido un poco ahí. He pasado del emocional al transformacional y no te he explicado bien el racional. Quiero decir que has hecho una expresión que he apuntado que decía, si le falta la parte emocional no va a crear el vínculo. Exacto. ¿Esto de qué líder es? Esto es del racional. Cuando vale. el racional se pone Vale. el foco en las palabras, si tú le cuentas qué te ha ocurrido con tu pareja, te dice, eso se lo cuentas a otro que a mí no me interesa. Y cuando llega a su casa y su mujer quiere hablar con él, se va al ordenador. ¿Sabes? Porque tampoco le interesa lo superficial, lo banal, cómo te sientes, como tal. Yo tenía unos alumnos que les puse a grabarse uno a uno. El racional es auditivo, esto tampoco lo hemos explicado, pero los mapas mentales también están en este meollo de factores. Entonces, el ejecutivo es visual, ve imágenes, y esto es muy rápido. El emocional es kinestésico, siente a través del tacto. Cuando se va a hablar en público se toca para sentirse más y mejor. Y el racional es auditivo, todo es por el oído, son musicales, les gusta la música. Entonces, ¿qué pasa? Que no necesitan mirarse, entonces puedes tener a 2 racionales así, oreja con oreja, escuchándose y no se miran, fenomenal. Pero solo funciona entre racionales. Entonces, este chico que yo tenía, este alumno, que se estaban grabando, pues la chica dice, oye, es que no puedo, porque es que no me mira, le estoy diciendo que me mire y no me mira. Y le he dicho, te he dicho que es muy importante mirar. Si tú sabes, por ejemplo, hablar en público y no miras, no hay comunicación. O miras a la cámara o miras a las personas, pero si no, no hay comunicación, es un podcast, la persona no está, eso resta vibración, resta energía. Y entonces le dije, bueno, es que te he dicho que es muy importante, tienes que mirarla porque si no, no se siente vista. Es que esto de sentirnos vistos es tan importante, es tan importante para el ser humano. Y entonces él contó, bueno, pues es que fíjate, ahora lo entiendo a mi mujer, porque toda la vida igual, diciéndome que no la miro. Yo le digo, yo te oigo, yo te escucho. Y ella dice, sí, pero no me miras. Y él le decía, sí, pero yo te escucho, como diciendo, te lo estoy dando todo, la oreja entera. Pero la mujer no se sentía vista. Entonces, el racional tiene que aprender a tocar, a
tiene que conectar con cosas banales, mundanas, emocionales, que no le gustan nada. Depende de cada persona, ¿eh? Pero cuando se van muy, 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 muy al extremo, de hecho hablan con las manos aquí. O sea, lo normal es hablar con las manos a nivel del ombligo, que estén al mismo nivel. Yo los estoy subiendo para que me veáis. Pero lo normal es hablar a nivel del ombligo, que estás a la misma altura que el otro. Y ahí es donde también en comunicación no verbal vemos temas también de firmeza, que es fundamental en el liderazgo. ¿Cómo gestionas límites? Los seres humanos avanzamos gestionando límites. No hay una sola obra de teatro que no sea un conflicto desde que empieza hasta que acaba. Y nuestras vidas es así, de conflicto en conflicto. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos viéndonos, somos bipolares, o sea, vivimos en polaridades. Si soy muy reflexivo, si soy muy transformacional y me voy a lo profundo, no soporto lo superficial. Me aparece alguien muy cantarín, muy divertido y muy tal y digo, no puedo con esa energía. Sin embargo, te aporta. ¿Por qué? Porque lo profundo es muy pesado. Es parálisis por análisis. Es estar todo el rato en la parte dura, dolorosa, negativa, donde todo cuesta mucho. Y el alegre es lo contrario. Me estás hablando de una cosa que ocurrió hace 3 años. Eso yo lo olvidé al día siguiente. Vamos a disfrutar, pelillos a la mar. Y eso te da también ligereza. Entonces las dos cosas son igual de importantes, pero tienen que estar armónicas y compensadas. Y claro, si eres un transformacional no vas a ser, de repente tu emoción básica no va a ser la alegría. Es decir, hay cosas que son de fábrica y que están ahí de por vida. El temperamento es de por vida. Lo puedes temperar. Y las competencias se pueden aprender. Entonces, aprendemos, o sea, los alemanes, ¿por qué las culturas son distintas? ¿Por qué los alemanes son tan competentes y tan poco emocionales? Que tú dices, bueno, hijo, pero sonríe un poco. No, vamos a llevarnos bien, vamos a divertirnos trabajando. No, yo voy a trabajar, yo no voy a contarte nada de mi vida. No son así todos, pero la competencia práctica está mucho más desarrollada. Y la reflexiva también. Les preguntas y se quedan media hora pensando. Y tú estás como, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Me vas a contestar? No, está pensando y se está tomando su tiempo para pensar. Entonces, ¿cómo es la cultura española? Pues es mucho más emocional, ¿no? Las culturas latinas. Y tenemos el foco más puesto en el disfrute. Aquí en este país se vive bien. Y la familia nos sostiene, porque si no... pero luego no creemos en la acción de nuestros políticos. Claro, entonces hay cosas que cómo podría evolucionar la sociedad española para que vuestro trabajo cale y tenga otro fruto y tenga otra inmediatez, otro fluir, ¿no? Hay que trabajar en la educación desde pequeñitos, pero también en las empresas y también desde mayores. Hay que sensibilizar de las cosas importantes. Una cosa que se ha tratado durante la pandemia era que los países que tenían mujeres en las presidencias como gobernantes, pues que habían gestionado mejor la crisis. Y no es verdad. Lo que pasa es que esas sociedades que ya tienen mujeres ahí, la mayoría son más maduras porque ya tienen más inclusión, más igualdad salarial, más la mujer puede llegar tan rápido a un cargo alto como un hombre, ¿no? Pues tenemos en Finlandia la presidenta tiene 29 años y es mujer, por ejemplo. Pues esto sería muy, muy poco probable aquí, porque para empezar, para poder llegar, tienes que tener mucha experiencia y ser mayor, ¿no? Cuando aparecen personas con mucho liderazgo en las empresas, les dicen piano, piano. Ya cuando tengas 50, 60 ya, ¿no? Como aquí la experiencia cuenta, ¿no? Hay gente muy, muy potente, muy capaz con 29 años. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fijaros, esta niña tan transformadora, no me acuerdo ahora del nombre. ¿Cómo se llama? Todos lo sabéis. La del cambio climático. La Greta. Greta. ¿No? Pues fijaros que no hace falta que tener tanto recorrido, lo que hace falta es tener la motivación, la visión y la fuerza y el foco.
Nuria, nos pasamos de un minuto, pero hay un tema que has comentado antes, que era la gestión de los límites, que no sé si muy brevemente puedes profundizar un poco en este tema, que creo que es muy, muy interesante. Y tenemos una palabra pedida de Albert Vidal. Si quieres, Albert, formula un poco tu pregunta y así cerramos ya con esto. Sí, rápidamente. Primero de todo, muchas gracias, Nuria, por tu exposición. 45 minutos excelentes, una lección sobre el tema del liderazgo, ¿no? Y una pregunta, en los equipos donde cada vez hay más horizontalidad en la organización, ¿el liderazgo tiene que ir ligado siempre a un cargo? ¿O puede haber liderazgos sin asignación de cargo? No sé si me explico con la pregunta, Nuria. Que se puede haber liderazgo sin asignación de cargo. Es una pregunta para mí difícil de contestar, no te sabría contestar. Las organizaciones tienden a esta horizontalidad, donde ya no todo es así, pero no te sabría decir porque a nivel personal pienso que es importante definir, ¿no?, los roles. Cuando no están definidos los roles hay mucho caos y lo horizontal es algo muy nuevo. Entonces, puede ser transitorio ese cargo, ¿no? Si es tan horizontal, puede ser, en este proyecto esta persona tiene esta función, pero tiene que haber mucha claridad. Yo primaría la claridad y ahí creo que el cargo es importante, la función, el rol, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo lo ves tú? Que estás dentro de una organización así. Es más interesante lo que nos cuentes tú, en este caso. No, estaríamos hablando, no, yo pienso que el rol es importante, es cierto, la función y el rol es importante, el cargo escrito a veces, bueno, nos gustaría salir, ¿no?, de los cargos, pero sí de funciones y roles, ¿no? Y dentro de equipos, pues bueno, mi inquietud es que surjan realmente liderazgos, pero no vinculados a soy el director financiero, soy el director de este servicio o soy el coordinador de, participo en un equipo de gestión y dentro de este equipo de gestión que surjan liderazgos, ¿no? Esta un poco es mi punto de vista, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? Sí, esto es algo que tenemos que experimentar, pero cuando haya una necesidad de prescindir del cargo ya hay algo, como decía antes, pujando por salir un cambio, ¿no? De liberarse de algo que nos está constriñendo y que no necesitamos. Entonces a mí me parece muy bueno, si la función y el rol está claro, liberarse de, mientras haya claridad, liberarse de eso puede ser muy bueno. Pero hay que probarlo, ¿no? Gracias. Bueno, y muchas gracias. Y contestando la pregunta de Laia sobre los límites, para mí los límites pues también es la base. Si vamos a la esencia de la comunicación no verbal, os he dado 3 parámetros: tensión, relajación, gusto, disgusto, cercanía, distancia. Y ya tenéis el curso hecho. Si observáis esto ya veis mucho. La comunicación no verbal es el arte de aprender a observar y de distanciarnos de nuestro mundo subjetivo, porque prima la ideología, lo que quiero ver y los juicios que tengo, hacen que yo, cuando trabajo con gente y les pongo vídeos, quiero que vean los recursos que utilizan otros oradores, pero automáticamente lo que me dicen es me gusta o no me gusta. O sea, vemos una imagen y decimos sí o no, automáticamente. Luego lo ponemos en el interrogante y decimos, pues era un no, pero se ha convertido en un sí. O sea, que estamos todo el día jugando. Somos así. Y a nivel de límites, pues es otro de los básicos. Evolucionamos a través de los límites y nuestras polaridades. Estamos muy metidos en lo profundo, te viene el superficial, no le puedes ver, lejos de mí. Me altera, no puedo con esta energía. Pero es la energía que te ayuda a que tú te salgas del otro extremo. Es decir, los límites es que no existe la línea recta, sino que es un círculo y los extremos se tocan. Entonces te vas a encontrar siempre con el otro extremo y eso lo va a tener diferentes mensajeros, ¿no? Se llamará Paco, otro Paloma, otro Charo, pero el límite te lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque tienes que trabajarte, volver al centro, relativizar, suavizar todo aquello donde te encuentres en el límite. Sin embargo, también tienes que irte al extremo para vivirte en el extremo. Y decir, esto que yo juzgo tanto, pues fíjate, cuando estoy ahí me vuelvo tajante, impongo,
Se acabó, ya no pregunto a nadie más quién quiere hacer, se hace lo que digo yo, que es más fácil, más rápido y todos están contentos, ¿no? Entonces esto es así, las circunstancias y las tensiones nos llevan a vivirnos en extremos y evolucionamos a través de eso, pues porque a lo mejor aprendes a pedir perdón, que ya es algo, ya es un paso, a poner a alguien, me he pasado, perdón, iba muy rápido, perdón, o pues yo soy muy lenta, no te voy a hacer este trabajo en 2 días, lo voy a hacer en 2 semanas. Y entonces, ¿qué pasa con los límites? Que en los límites unos tendemos a invadir y abusar y otros tendemos, yo quiero la paz y la armonía, vas por ahí con la bandera de la paz y la armonía, como diciendo, yo no me voy a meter con nadie, no me voy a meter en ninguna lucha, estos dos se han peleado, yo estoy en medio, esto no va conmigo, mentira y gorda, ¿no? O sea, tanto error es el que invade y abusa, como el de dice, yo no quiero ver nada, miro para otro lado y yo no estoy aquí. ¿Por qué? Porque tienes que posicionarte. Entonces, eso se hace con la ira. La ira también está mal entendida. La ira, la función de la ira no es ser iracundo, ni explosivo, ni guerrero, ni nada. La ira es el motor del mundo, es lo que nos hace levantarnos por la mañana, ir a trabajar, ir a hacer eso que te cuesta, que te da pereza, porque vienes de estar calentito en la cama, en tu mundo donde solamente estás descansando y a gusto, y tienes que ponerte en marcha. Pues eso se hace con ira. Y las personas, el liderazgo ejecutivo tiene mucha ira, por eso tiene mucha fuerza, por eso tiene un cuerpo tan musculoso, por eso hace tanto deporte, porque tiene que ir a la lucha, porque trabajar es competir, no es que las cosas vienen dadas. Entonces, la ira sirve también para posicionarse. Entonces, la persona que no puede ver el conflicto de ninguna de las maneras y que se mete la cabeza debajo de la tierra, pues el conflicto sigue ahí. No se ha posicionado. Entonces tiene que aprender a utilizar la ira y la ira es lo que hace decir no, basta, hasta aquí, en el caso de los que evitan. En el caso de los que se pasan, tienen que contenerse, tienen que darse cuenta de que están invadiendo la típica amiga, hermana, madre o padre o jefe que te dice cómo tienes que ser, por ejemplo. No te estás dando cuenta que deberías ser más comprensivo y más humilde y tú le miras y dices, ¿te lo estás contando a ti? ¿No? O cómo te metes en mi película sin venir a cuento a decirme cómo tengo que ser, cómo tengo que sentirme y cómo me tengo que comportar, ¿no? Claro, eso lo puede hacer un coach y un psicólogo, ¿no? Pero si tú no te das cuenta, la vida te da el golpetazo para que veas, pues mira, yo que pensaba que sabía tanto, he perdido la humildad y me he puesto por encima de todos, ¿no? Como el que sabe más. O sea, hay tantas cosas donde no nos damos cuenta y no estamos siendo igualitarios, te estás poniendo por encima o estás abusando, estás invadiendo. ¿Cuándo vemos esto muy claro? Cuando estallamos y entonces decimos, ¿no? Lucha frontal o evasión total. Pero claro, la función es poner límites. Al principio los que tienden a evitar pueden tolerar muchas cosas y pensando que es labor del otro, es el otro el que tiene que darse cuenta de que qué morro tiene, ¿no? Pero tú le estás permitiendo y le estás diciendo, pasa hasta la cocina, pasa un poco más, a ver si, pues también hasta la cocina también pasa. Y ya llega un momento en que ya no puedes más y entonces ya sí, pero ya lo haces mal, porque ya lo has hecho tarde. Entonces los límites se ponen al principio y todos tenemos áreas donde otras personas rebasan nuestros límites y todos tenemos áreas donde rebasamos los límites de los demás. Pero hay dos tendencias solo, ¿eh? O a rebasar o a evitar. Hablo de tendencia, luego puedes hacer de todo, pero no llega la sangre al río. Si tú eres una persona de evitar, si un día le das un palmetín a otro, no llega la sangre al río. Normalmente la tendencia es lo que cada uno tiene que practicar. ¿Cuál es mi tendencia? Por eso la importancia de conocernos. Pues te lo dicen Polekman y el Dalai Lama. Es que ciencia y espiritualidad se unen para que el ser pensante, ser humano, se mire a sí mismo, se investigue y nos podemos pasar la vida entera y no acabamos de conocernos. Además van cambiando las circunstancias, ¿no?
Muy bien, mil gracias, Nuria, de verdad. Antes en el chat ha habido una persona, Ana, que ha puesto el web del Atlas de las Emociones. Muchas gracias. Vale, luego también Joan preguntaba el libro de la persona del TED Talk, del vídeo, era Factfulness. Factfulness, exacto. Vale, perfecto, sí. Y nada, mil gracias, Nuria. Daría por 4 horas más, por lo menos. Un gran placer. De verdad, muy interesante. Yo creo que ha sido muy provechoso. Y en todo caso, gracias a todos por el interés. Os vamos a mandar estas referencias del vídeo, del libro, del web y todo para que tengáis las referencias. Y una vez más, Nuria, gracias, de verdad. Estamos en contacto y gracias a todos por estar, por escuchar y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Muy bien. Que vayan muy bien. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego.